o la cuantificación de esas expresiones. Y la cuantificación de las expresiones, pues básicamente se forman con dos expresiones bien formadas y un cuantificador sobre las variables. Entonces era bien importante que, a diferencia de las expresiones que vimos en la primera parte de esta materia, cuando hablábamos de las expresiones cuantificadas genéricas, en las expresiones cuantificadas genéricas el cuerpo podía ser de cualquier tipo y eso iba a marcar cuál era el tipo de la expresión cuantificada. Cuando estamos hablando de lógica de predicados, pues básicamente tanto el cuerpo como el rango son expresiones bien formadas en mi lenguaje y son expresiones que al final evalúan a verdad o a falso. Son expresiones booleanas. Entonces, creo que a lo largo, en algún momento, en alguna de las clases, alguien me preguntó si en el cuerpo podía haber expresiones cuantificadas y si en el rango podía haber expresiones cuantificadas. Y fíjense que la respuesta es sí, porque nosotros sabemos que estas expresiones son expresiones bien formadas, que a su vez pudieran haber sido expresiones cuantificadas. No hay ningún tipo de restricción. ¿Ok? Entonces hablamos de modelado en lenguaje natural, en este lenguaje, y básicamente tenemos una cuantificación universal, tenemos una cuantificación existencial, y qué palabras dijimos que nos permitían representar la cuantificación universal, los artículos que califican de la manera universal, lolas, todos, todas, las palabras que nos permiten decir que al menos uno es verdad, entonces tenemos algunos, al menos uno, y estos son el tipo de palabras que nos permiten como que marcar y ver cuáles son nuestros cuantificadores. Vimos ejemplos, ¿verdad?, de cuantificador universal. Por ejemplo, tenemos los estudiantes de Howard y aquí decimos que son magos y básicamente decimos que todos los que estudian en Howard son magos y eso nos permitía representarlo con una cuantificación universal. Después estábamos la cuantificación existencial y vimos cómo la cuantificación existencial la podíamos relacionar con la cuantificación universal a través de un axioma que estudiamos. Y ese era el axioma que nos permitía aplicar el de Morgan generalizado e ir de una cuantificación existencial que no era más que una disyunción agregada en la negación de una cuantificación universal donde teníamos una negación de una cuantificación, en este caso de una conjunción agregada, y donde estábamos negando, ¿verdad?, el cuerpo de la expresión original. Entonces, quedamos de que este era el tipo de expresiones. Después, de alguna manera, estudiamos cómo podíamos aplicar el método abreviado, ¿verdad?, sobre expresiones, y para aplicar el método abreviado sobre expresiones, dijimos que podíamos necesitar debilitar porciones de una expresión. Y para debilitar porciones de una expresión, pues dijimos, ok, vamos a definir cuándo la expresión la vamos a poder debilitar o la vamos a poder fortalecer, y para eso definimos la función de paridad. Y definimos la función de paridad que puede aplicarse para tanto el lenguaje de la lógica proposicional como el lenguaje de la lógica de predicados. Y básicamente eso nos permitía decir, o sea, la paridad nos va a contar cuántas veces aparece una variable, que es la variable que aparece una sola vez en la expresión donde vamos a hacer el debilitamiento o el fortalecimiento, y nos va a decir, ok, la paridad nos va a contar bajo el alcance de cuántas negaciones, antecedentes, implicaciones o rangos de una cuantificación universal aparece esa variable. ¿Y para qué nos permitió esto? Para decidir si realmente cuando estamos aplicando Leibniz, vamos a estar aplicando un debilitamiento, un fortalecimiento. Eso sí, la paridad es par. Y luego si la paridad era impar, pues básicamente era al revés, ¿verdad? Básicamente si nosotros decíamos P, teníamos la expresión como teorema P implica Q y queríamos pasar de la sustitución donde estábamos aplicando de P a Q, pues básicamente estábamos fortaleciendo porque la paridad era impar, y en el caso en que la paridad era impar y pasábamos la sustitución de la variable por Q a la variable por P, pues básicamente estábamos debilitando.
Y eso lo practicamos la clase pasada y lo verificamos la clase pasada en los teoremas que vimos de debilitamiento de rango y de cuerpo, tanto en el cuantificador existencial como en el cuantificador universal. Y finalmente estudiamos dos metateoremas, un metateorema de la cuantificación universal y este teorema de la cuantificación universal, pues básicamente nos decía que si decíamos que P era un teorema, pues básicamente la cuantificación de P también es un teorema. Eso quiere decir que todas las variables libres que aparezcan en P, cuando estamos diciendo que es un teorema, se está cumpliendo ese teorema para cualquier estado de esas variables que están libres allí. Y el metateorema del testigo, que básicamente nos permitía establecer relaciones entre expresiones que tienen un operador principal, que es la implicación, y el antecedente de esa expresión está cuantificado existencialmente, y vamos a decir que esa expresión que está cuantificada existencialmente la vamos a poder reescribir en una expresión donde básicamente estamos eliminando esa cuantificación existencial y estamos haciendo sustitución de la variable que está cuantificada existencialmente por una variable que le llamamos el testigo, y esa variable que le llamamos el testigo nos está representando una variable cualquiera que cumplía una cierta condición. ¿Y cuál era la cierta condición? Que esa variable no aparecía libre ni en la expresión que aparecía originalmente en la expresión cuantificada en el rango, ni la expresión que aparecía originalmente en el cuerpo, ni la expresión que aparecía en el consecuente. Entonces dijimos que cuando escogiésemos ese testigo, y básicamente este metateorema nos estaba permitiendo de alguna manera demostrar o hacer uso de expresiones que tienen esta estructura. Y cuando escogemos ese testigo siempre debemos garantizar que esta condición de no ocurrencia libre se cumpla. ¿Ok? Entonces, como empecé diciéndoles, ¿dónde van a utilizar de nuevo ustedes esta materia? Y lógica es a computación, como cálculo es a cualquier ingeniería. O sea, yo no concibo un estudiante o un profesional de lógica que no domine lógica. Lógica es la materia básica de cualquier actividad en el área de computación, y básicamente ustedes lo van a ver directamente. O sea, lo que estamos estudiando aquí lo van a poder aplicar directamente en las materias de matemáticas discretas, las materias de algoritmos, toda la algorítmica de la carrera, en base de datos. Si algún día nos podemos ver en base de datos, se los recordaré constantemente. Y si algún día ven con la profesora Carolina Inteligencia Artificial, pues se darán cuenta que básicamente es lógica 2 o 3. ¿Ok? Entonces, bueno, realmente esta materia la van a seguir practicando, y todo lo que hemos estado estudiando lo van a estar constantemente aplicando a lo largo de su carrera, y por eso es tan importante que ustedes sienten las bases de lo que deben hacer después, tanto formalización de razonamiento como representación de conocimiento, como de alguna manera probar, haciendo uso de los diferentes métodos de prueba que estudiamos en esta materia, que una expresión es un teorema, de ser una prueba formal, pues básicamente lo van a estar viendo en todos los cursos de la carrera, y principalmente en estos que les estoy nombrando aquí. ¿Bien? Y bueno, conclusiones. ¿Qué podemos decir? Estudiamos sistemas formales. De estos sistemas formales aprendimos los componentes de los sistemas formales, aprendimos a definir los lenguajes de los sistemas formales, a probar cuándo una expresión de un sistema formal es válida o no, a probar cuándo es un teorema, y vimos axiomas que permitían definir las propiedades de los operadores del lenguaje, los podíamos representar definir de forma axiomática, vimos reglas de inferencia, y finalmente vimos diferentes métodos de prueba que nos permitían probar si esas expresiones eran teoremas o no. ¿Bien? Y eso es lo que es lógica. Lógica no es más que un conjunto de sistemas formales que básicamente nos van a permitir representar conocimiento y modelar procesos de razonamiento. ¿Ok? Y eso es todo lo que tenemos como repaso de la materia.